extraurbana, el piloto acá. Entre pilotos de bus extraurbano y la Policía Nacional. Hablemos precisamente de este tema porque los pilotos de los autobuses extraurbanos protagonizaron durante más de 3 horas un bloqueo completo de la carretera sobre la calzada Roosevelt, provocando largos kilómetros de cola de vehículos. Aquí tenemos los detalles y un resumen de lo que sucedió. Cuando transcurrían las 9 de la mañana con 15 minutos, pilotos del transporte extraurbano de varias empresas y de departamento del occidente del país que circulan por la ruta interamericana atravesaron las unidades en ambos carriles de la calzada Roosevelt y 24 Avenida de la zona 11 y 7 de la capital. Miles de automovilistas no pudieron pasar. Al principio, los manifestantes aseguraron que solo tomarían la medida de hecho en 35 minutos, pero esto se alargó por horas. Dos carriles, primero y segundo. Así como estábamos antes, Antes no estaba así, señores. De que ustedes, realmente, ¿cuál es el problema? Espérame. ¿Cuál es el problema? El problema real es que los extraurbanos quieren el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, metiéndose por todos lados. ¿Sí o no? Ese es el problema. Si ustedes fueran ordenados en el carril que les corresponde, que realmente es el derecho, no pasaría absolutamente nada. Pero ¿cuál es el problema? Comienzan a invadir otros carriles, a tirarle sus bus a otros carros, provocando mucho más desorden. Entonces, aquí podemos llegar a acuerdos, lógicamente. Pero todos tienen que estar. ¿Qué pasa si les damos el 1 y el 2? ¿Qué pasa con el que se va? Ya va a caminar más rápido. Ahí va a caminar espérense. Mira, pues. ¿Qué pasa si cuando pasan al tercero? ¿Qué pasa con ese bus? Ahí hay multa. Después de 4 intentos de poder lograr un diálogo entre las partes involucradas, fue imposible llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las filas de automovilistas aumentaban y el tráfico vehicular afectó a varias zonas de la capital y del municipio de Misco. La intervención de agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil fue inevitable. Vamos a tratar de convencerlos aún. ¿Sí? ¿Se van acercando malos? Sí, así es. ¿Ellos van a negociar también? ¿O cómo? No, ya nos están esperando de la municipalidad. Luego de 3 horas de bloqueo, los antimotines obligaron a los pilotos a retirar las unidades y liberar los 2 carriles de la calzada Roosevelt. Después corrieron al lugar donde pilotos de la Ruta 10 de transporte urbano tenían estacionadas varias unidades y quemaron llantas. Pero al observar a los 60 agentes de las Fuerzas Especiales, se alejaron. Este contingente de la Policía Nacional Civil hacia donde están las unidades. Vamos a correr con ellos acá, muy cerca de este contingente. Vamos a hacerlo porque quieren llegar hasta donde están las otras unidades de que están muy retirados a 1 kilómetro desde este punto donde nosotros estamos. Nosotros les llevamos toda esta transmisión, amigos televidentes, porque sabemos y podemos cómo hacerlo, llegarles y llevarles a ustedes cuál va a ser la medida que estarán tomando los agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil
donde había otro bloqueo. Vamos detrás de los agentes para ustedes llevarles toda esa transmisión, todas las incidencias, si existe algunos golpes o algún lanzamiento de bombas lacrimógenas en este sector. A las 12 del mediodía con 15 minutos quedó libre el paso para los automovilistas. El jefe de operaciones de las Fuerzas Especiales dijo que afortunadamente no utilizaron bombas lacrimógenas. Ya todo tranquilo, ya lograron controlar la situación. En este momento ya se logró controlarla, a liberar más que sí lo que es la ruta, ya que esto es un delito y es prohibido tapar vías, es accionar contra la libre locomoción. Tenemos órdenes superiores de nuestros mandos que tenemos que actuar en su momento oportuno y en el momento mismo. ¿Son ni una bomba y todo? Por el momento única, no se utilizó. ¿Ya solo un bus fue consignado? Por el momento, sí. Venimos a un aproximado de unos 60 elementos de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil y otra cantidad de elementos al mando del jefe de la Comisaría 14. Los inconformes dejaron ver que los bloqueos podrían continuar porque no llegaron a un acuerdo con las autoridades. Y el punto básico es que no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades. Pero ¿cuáles son las peticiones de los pilotos? El objetivo de ellos y ayudantes de los transportes extraurbanos con este bloqueo era que se les permitiera circular por 2 carriles en la calzada Roosevelt y el retiro de las multas que les colocan por medio de la Superintendencia de Transporte Público, STP, por diversas inspecciones. Pero fue directamente por más de 3 horas que miles de conductores fueron afectados por el bloqueo protagonizado por estos pilotos y también los ayudantes del transporte extraurbano sobre la calzada Roosevelt. El bloqueo generó larga fila de vehículos afectando la ruta interamericana con sentido hacia la ciudad, afectó directamente la calzada San Juan y Doroteo Guamuch Flores, así como también el anillo periférico y Boulevard San Cristóbal. Con esto nosotros debemos marcar una muy breve pausa comercial cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos, pero al regreso, Andrea, estaremos hablando de distintos